Si alguna vez viajas a Asia y te da hambre en mitad de la noche, piénsalo dos veces antes de entrar a un McDonald's de 24 horas. En Occidente, el turno nocturno es aburrido. En Asia, es un juego de supervivencia. Existen manuales ocultos, reglas que ningún gerente te va a confesar y turnos de donde los empleados jamás regresan. Esta noche abrimos las puertas de una nueva saga en el canal. Los relatos de terror más perturbadores en los McDonald's de Asia. Te aseguro que después de escuchar lo que pasó en el tercer piso de aquel local en Gangnam, o lo que cayó del techo en Malasia, nunca volverás a ver una cajita feliz de la misma manera. Asegura tu puerta, no mires a la ventana y que empiece la pesadilla. Relato número 1. La medianoche en Malasia. No es como en otros lugares. El aire de la península es pesado, húmedo, y cuando el viento del sudeste se detiene, el silencio que queda es asfixiante. El McDonald's de Jalan Tebrau solía ser un refugio luminoso de 24 horas para taxistas nocturnos y estudiantes universitarios desvelados. Pero esa noche de martes, una densa neblina, inusual y de un blanco sucio, se había tragado el estacionamiento. Las luces amarillas del gran arco brillaban con un parpadeo enfermo. Dentro, solo quedaban dos personas: Siami, un empleado de 19 años encargado de la limpieza, y un cliente solitario que dormitaba al fondo. El reloj de la cocina marcaba las 3:14 de la mañana. El olor a muerte. De repente, el aire acondicionado dejó de enfriar. La temperatura subió de golpe, pero no era un calor normal. Era una humedad sofocante que traía consigo un olor nauseabundo. No era aceite quemado ni carne rancia. Era olor a flores de jazmín marchitas mezclado con carne podrida. Siagmi se congeló a mitad del pasillo con el trapeador en la mano. En Malasia, todo niño sabe lo que significa ese olor. Si el olor a jazmín es débil, está lejos. Si el olor es insoportable, está justo a tu lado. El olor en el restaurante era tan fuerte que a Siami le ardieron los ojos. De la nada, las freidoras apagadas comenzaron a pitar descontroladamente. Las pantallas de los menús sobre el mostrador titilaron y se tiñeron de una estática roja. El llanto en el autoservicio. Pss, krrsh, ayúdame, krrsh. El intercomunicador del drive-thru, autoservicio, se encendió solo. Siami miró la pantalla de la caja registradora, que mostraba la cámara exterior. El estacionamiento estaba vacío, cubierto por la niebla. No había autos. Sin embargo, el sensor de movimiento indicaba que algo estaba parado justo frente al micrófono. A través del parlante del mostrador, el sonido cambió. Ya no era estática. Era el llanto desgarrador de una mujer, un sollozo hueco que parecía venir desde el fondo de una tumba siamí. Con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado, caminó hacia la ventana del autoservicio. Quería convencerse de que era una broma. Deslizó la ventana de vidrio. La neblina entró, helada, y entonces el llanto cesó. En su lugar, una risa estridente, aguda y desquiciada, rompió el silencio de la noche. Una risa de mujer que no venía del parlante, sino desde el techo del establecimiento. La silueta blanca. El cliente del fondo se despertó de golpe, pálido y temblando. ¿Escuchaste eso?, susurró con la voz rota. Antes de que Siami pudiera responder, las luces del McDonald's se apagaron por completo. Solo quedaron los ojos verdes de los carteles de salida de emergencia. En la oscuridad, un crujido asqueroso resonó en el área de juegos infantiles, el Play Place. Crujido, crujido, como huesos rompiéndose. Siami encendió la linterna de su teléfono. La luz temblorosa iluminó los tubos de plástico de colores. En la cima del tobogán de caracol, algo colgaba. Era un vestido blanco, largo y andrajoso, manchado de tierra húmeda y sangre seca. El cabello de la criatura era una masa negra, densa y eterna que caía hasta el suelo, ocultando su rostro. La Pontianak estaba allí. Sus manos, terminadas en garras negras y afiladas como navajas, se aferraban al plástico del juego. El cliente, preso del pánico, corrió hacia la puerta de vidrio principal, gritando. No llegó. Con una velocidad inhumana, la Pontianak no corrió,
sino que flotó, se deslizó por el aire, emitiendo un chillido sónico que rompió los vasos de plástico del mostrador. El aire se llenó de un frío de ultratumba. La linterna de Siami enfocó la escena por un segundo. La criatura se había plantado frente al hombre. El cabello negro de la aparición se abrió, revelando su rostro. Era una piel blanca como la cal, podrida en las mejillas, con unos ojos completamente negros que inyectaban locura pura. Su boca, llena de colmillos amarillentos, se abrió de oreja a oreja. Con un movimiento limpio de sus garras, la Pontianak atravesó el pecho del cliente. El hombre ni siquiera pudo gritar. Sus ojos se pusieron en blanco mientras la criatura, con un deleite salvaje, extraía sus órganos y los devoraba en la penumbra. El sonido de los fluidos y la carne desgarrándose llenó el restaurante. Atrapado en la cocina, Siami soltó el teléfono y corrió hacia la cocina, deslizándose en la grasa del suelo. Se metió debajo de la mesa de preparación de acero inoxidable, tapándose la boca con ambas manos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Rezaba en silencio todas las horas que recordaba. El olor a jazmín y muerte inundó la cocina. Clac, clac, clac. Eran las uñas de la Pontianak caminando por el suelo de baldosas. Estaba buscando. El silencio se volvió absoluto. Siami no escuchaba nada. Pensó, por un milisegundo, que se había ido. De repente, un mechón de cabello negro y húmedo cayó desde el techo de la mesa de acero, rozándole el brazo. Siami miró hacia arriba. La Pontianak estaba pegada al revés debajo de la mesa, a solo centímetros de su cara, sus ojos negros fijos en los de él, y de sus labios ensangrentados salió un susurro helado, con el olor de la carne de su última víctima. ¿Me vas a tomar la orden? Y la risa de la mujer maldita volvió a estallar, justo antes de que todo se volviera negro. Dato número 2. El McDonald's de Roppongi Hills, en Tokio, Japón, es famoso por dos cosas. Atiende a los ejecutivos estresados del distrito financiero y, a diferencia de los locales occidentales, es un templo de silencio absoluto. Los japoneses valoran el meiwaku, no molestar a los demás, pero durante el turno de la madrugada, de 1 de la mañana a 5 de la mañana, el silencio no es una cortesía, es una medida de supervivencia. Kenji, un estudiante universitario que acababa de entrar a trabajar en el turno nocturno, miraba con incredulidad la hoja de papel plastificada que el gerente le había entregado antes de irse. Tenía el membrete oficial corporativo, pero las instrucciones eran demenciales. Protocolo de madrugada. Si deseas ver el amanecer, debes seguir estas reglas al pie de la letra. No hagas preguntas. No falles. 1. El cliente de las 2:14 de la mañana. A esa hora exacta, un hombre con un traje de oficina gris y paraguas negro entrará y se sentará en la mesa 4. Su traje estará completamente empapado, aunque afuera no esté lloviendo. No lo mires a los ojos. Sírvele un café negro. Si te da las gracias, no respondas. Si hablas, asumirá que lo estás invitando a tu casa. 2. El espejo del baño. A las 3 de la mañana, los espejos del baño de clientes dejarán de reflejar el restaurante y mostrarán un bosque de bambú oscuro. Si entras a limpiar y ves el bosque, sal de espaldas inmediatamente. Si ves una silueta moviéndose entre el bambú, traba la puerta por fuera. Ese baño ya no nos pertenece esta noche. 3. La campana de la freidora. Si escuchas el pitido de la freidora de papas, pero las freidoras están apagadas, significa que ellos tienen hambre. Deja caer 3 papas congeladas directamente al suelo y camina hacia atrás hasta el área de cajas. Escucharás ruidos de masticación debajo de los mostradores. No mires abajo. 4. El código del menú. Si un cliente con ropa tradicional japonesa, yukata, intenta pedir algo del menú regular, dile que la máquina está rota. Solo puedes ofrecerle el menú del abismo. Si insiste en una hamburguesa normal, pídele disculpas. Entra al congelador y no salgas hasta que escuches el silbato del tren de las 4:45 de la mañana. Kenji terminó de limpiar el mostrador. El reloj digital de la cocina cambió. 2:14 de la mañana. El carillón de la puerta sonó con un eco extrañamente lento. Ding.
Dong. Caminó flotando hacia la caja de Kenji. «Quiero un Big Mac», dijo la mujer. Su voz era doble, una aguda de niña y otra grave, como un coro de ancianos sufriendo. El pánico bloqueó el cerebro de Kenji. Olvidó la regla 4. Lo siento, la cocina está cerrada para hamburguesas. Tartamudeó. La máscara de la mujer cambió de expresión. Los ojos pintados parecieron llenarse de una furia real, y la madera de la máscara se agrietó, emitiendo un crujido seco. «Dijiste hamburguesa», bramó la criatura, extendiendo unos brazos esqueléticos y desproporcionadamente largos que saltaron sobre el mostrador, derribando las pantallas de los menús. Sus uñas, negras y astilladas, buscaron el cuello de Kenji. La regla 4 cruzó por su mente como un relámpago. «Entra al congelador y no salgas». Kenji se dio la vuelta y corrió como nunca en su vida. Se arrojó contra la pesada puerta de acero del congelador industrial. Entró y la cerró de golpe, bajando la pesada barra de seguridad. Dentro, el frío era de menos 20 grados Celsius, pero Kenji sentía que su propia sangre estaba más helada. Inmediatamente, algo empezó a golpear la puerta de acero desde afuera. ¡Bam! 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 Los golpes eran tan fuertes que la estructura de metal vibraba, desprendiendo la escarcha de las paredes. Luego, el ruido cambió. Ya no eran golpes. Era el sonido de la madera de la máscara rascando el acero, buscando una rendija para entrar. «Sé que estás aquí dentro, chico de las papas», susurró la voz doble a través de la gruesa pared aislante. «Tengo hambre. Cárname». Kenji se encogió en el suelo, rodeado de cajas de carne y panes congelados. El frío empezó a adormecerle los dedos de las manos y los pies. Sabía que si se dormía, la hipotermia lo mataría, pero si salía, lo que estaba afuera haría algo mucho peor con él. Los minutos se sintieron como siglos. Los arañazos se volvieron más frenéticos, y Kenji pudo ver cómo el metal de la puerta empezaba a abollarse hacia adentro, cediendo ante la fuerza sobrenatural de la mujer de la máscara. Una grieta milimétrica se abrió en el sello de goma de la puerta, y por ahí empezó a entrar un cabello negro, grueso y largo, que se retorcía en el aire como si tuviera vida propia, buscando el tobillo de Kenji. El cabello ya tocaba la bota de Kenji cuando, a lo lejos, a través de las paredes del edificio, resonó un sonido agudo y mecánico. ¡Pi! Era el silbato de largo alcance del primer tren matutino de la línea Yamanote, las 4:45 de la mañana. Instantáneamente, el cabello se retrajo como si se hubiera quemado. Un grito de frustración animal, agudo y ensordecedor, rasgó el aire del restaurante exterior, seguido de un silencio absoluto. Kenji esperó 10 minutos más, llorando de frío y terror, hasta que las luces automáticas del día comenzaron a filtrarse por la pequeña mirilla de la cocina. Salió temblando. El restaurante estaba en ruinas, el suelo lleno de lodo negro, el mostrador destrozado y la puerta del baño de hombres hecha astillas desde el interior. En la mesa, 4, grabado con quemaduras profundas en la madera, había un mensaje que Kenji no necesitó traducir. «Tu turno termina mañana. Te veo a las 2:14». Relato número 3. El distrito de Gangnam, en Seúl, nunca duerme. Sus rascacielos brillan con luces de neón y sus calles están llenas de jóvenes que salen de los clubes a altas horas de la madrugada. Sin embargo, el McDonald's de 3 pisos ubicado cerca de la estación de metro esconde un secreto que los empleados veteranos solo se atreven a susurrar. Min Ho, un estudiante universitario con una deuda abrumadora, aceptó el turno de la muerte, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Sus compañeros le habían advertido sobre el tercer piso. En Seúl, el espacio es oro, pero a partir de las 3 de la mañana, los gerentes cerraban esa planta con una cadena y un candado grueso, apagando todas las luces. «Nadie sube. No importa lo que escuches», le dijeron. A las 3:33 de la mañana, la tormenta coreana de verano azotaba las ventanas con una violencia inusitada. El restaurante estaba completamente vacío. Min Ho
Limpiaba el mostrador cuando el montacargas de comida, el pequeño ascensor que conectaba la cocina con los pisos superiores, se activó solo. Bzzz, clank. El elevador subió hasta el tercer piso. Min-ho frunció el ceño. Pensó que era un fallo eléctrico debido a los rayos, pero un minuto después, el montacargas comenzó a bajar. Cuando las puertas metálicas se abrieron automáticamente en la cocina, un olor espantoso inundó el lugar. Era el olor fétido de la carne en descomposición sumergida en agua estancada, mezclado con el aroma a químicos de morgue. Dentro del pequeño compartimento de metal no había comida. Había un mechón de cabello humano, negro, largo y empapado en un líquido espeso y oscuro. Y junto al cabello, una nota arrugada en papel de recibo que decía en coreano: ¿Por qué no me traes mi pedido al tercer piso? Min-ho sintió que la sangre se le congelaba. De repente, el silencio del restaurante fue interrumpido por un sonido sordo que provenía de las escaleras clausuradas. Arrastre, golpe, arrastre, golpe. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado por los escalones de piedra. Algo que no tenía piernas funcionales, o que se movía de una forma completamente inhumana. El sonido se detenía en cada descanso, como si la cosa estuviera tomando aire, emitiendo un jadeo húmedo, un silbido que sonaba como Min-ho, Min-ho. Preso del pánico, Min-ho corrió hacia la puerta principal de vidrio para escapar a la calle. Empujó con todas sus fuerzas, pero las puertas automáticas estaban selladas por fuera. Las luces de los rascacielos de Gangnam, que normalmente eran visibles, habían desaparecido tras una neblina negra y densa que golpeaba los vidrios. Estaba atrapado. Clank. El sonido de la cadena del tercer piso rompiéndose resonó en todo el edificio. La cosa había bajado al segundo piso. Buscando desesperadamente un lugar donde esconderse, Min-ho se metió detrás del mostrador y miró las pantallas del sistema de seguridad. La cámara del segundo piso parpadeaba con estática. Cada vez que la luz de la pantalla volvía, la silueta cambiaba de posición. Era una mujer, pero su cuerpo estaba completamente dislocado. Sus extremidades estaban dobladas hacia atrás, como las patas de una araña gigante, y su cabeza colgaba de lado, rota por el cuello. Vestía el uniforme escolar coreano tradicional de los años 80, pero la tela estaba hecha jirones, pegada a una piel grisácea y cubierta de llagas abiertas. Min-ho recordó entonces las leyendas urbanas de Seúl sobre el fantasma de los exámenes, Wishin, estudiantes que se suicidaban por la presión académica y cuyos espíritus resentidos regresaban para arrancarles los ojos a los vivos. En la pantalla, la criatura se detuvo justo debajo de la cámara. Lentamente, giró su cuello roto en un ángulo imposible de 180 grados y miró directamente al lente de la cámara. Su rostro no tenía ojos, solo dos cuencas vacías y sangrantes. Su boca se abrió, revelando una hilera de dientes negros y afilados, y sonrió. La pantalla de seguridad explotó en 1000 pedazos. El restaurante quedó en una penumbra total, iluminado únicamente por los destellos de los rayos exteriores. Tap, tap, tap. Los pasos de la criatura ya no eran un arrastre, ahora corría. El sonido de sus uñas largas y sucias golpeando el suelo de baldosa se movía a una velocidad aterradora por el segundo piso, acercándose a las escaleras que bajaban a la cocina. Min-ho, con el corazón latiéndole en la garganta y las lágrimas nublándole la vista, se deslizó dentro del congelador industrial de la cocina. Cerró la pesada puerta y se acurrucó detrás de las cajas de papas fritas, abrazando sus rodillas, temblando de frío y de pánico absoluto. El silencio dentro del congelador era asfixiante, interrumpido solo por el zumbido del motor. Min-ho cerró los ojos y comenzó a rezar. 1 minuto, 2 minutos. El motor del congelador se detuvo de golpe. La temperatura comenzó a subir rápidamente, pero no era un calor normal. El aire se volvió pesado, húmedo, y el olor a carne podrida comenzó a filtrarse por los conductos de ventilación. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta de acero del congelador. Min-ho, sé que estás ahí dentro, dijo la voz de la criatura,
ahora pegada al metal. Ya no sonaba como un monstruo, sonaba como la voz de una chica joven, dulce, casi suplicante. Tengo frío. Déjame entrar. Solo quiero mis papas fritas. Minho se tapó los oídos, negando con la cabeza. De repente, el sonido de los golpes cesó. Hubo un silencio de muerte que duró lo que pareció una eternidad. Minho, creyendo que la cosa se había rendido, bajó las manos y abrió los ojos en la oscuridad del congelador. Una luz parpadeante de un rayo entró por la pequeña rendija de la puerta. Minho miró hacia el techo del congelador. Pegada a las tuberías de refrigeración, boca abajo, con su cabello negro cayendo como una cortina mortal sobre él, estaba la estudiante. No había necesitado abrir la puerta. Su cuerpo gelatinoso y roto se había deslizado a través del conducto de ventilación. Sus cuencas vacías chorreaban un líquido negro que goteó directamente en la frente de Minho. La criatura estiró sus brazos esqueléticos, sus garras rozaron las mejillas del chico, y con un susurro que le heló el alma, le dijo: «Te encontré». Cuando el gerente del turno matutino llegó a las 6 de la mañana, encontró el McDonald's perfectamente limpio, pero el congelador estaba abierto. Dentro, sobre una bandeja de servicio, encontraron el uniforme de Minho doblado meticulosamente. De él no quedó nada, excepto sus ojos, colocados perfectamente dentro de una caja de hamburguesa vacía. Gracias por quedarte conmigo hasta el final del menú de esta noche. Si logré sacarte un susto, apóyame dejando un buen like y comparte este video con ese amigo que ama la comida rápida. A ver si se atreve a ver esto a solas. El horror asiático tiene una magia perturbadora. En países como Japón, Corea o Malasia, el miedo no es un simple susto. Es una atmósfera psicológica que te atrapa. Ellos creen firmemente que los espíritus y las criaturas de sus leyendas urbanas caminan entre los vivos, mimetizándose con la rutina diaria. Por eso nos impacta tanto, porque el terror ocurre en los lugares donde trabajamos, estudiamos o vamos a comer. La saga apenas comienza. Comenta aquí abajo qué otra historia te gustaría escuchar y qué rincón oscuro del mundo deberíamos explorar después. Cierren bien las puertas. Nos vemos en el próximo turno.